Estamos en la mierda más absoluta, chicos. Se está produciendo una carnicería en Bitcoin y las criptomonedas brutal, salvaje. Estamos en plena etapa de desesperación, todos lo vemos, ¿no? Todos los que ya hemos vivido etapas similares, claro. Donde los 4 frikis que hemos aguantado aquí en primera línea de batalla todas las sacudidas que nos ha pegado el mercado a lo largo de los últimos 5 meses, que ya casi hemos perdido la esperanza y probablemente eso sea una muy buena señal. Para los que aún creemos que vendrá un mercado alcista, hoy pongo sobre la mesa las cosas que ahora más que nunca no debemos olvidar. Os traigo los 10 motivos de peso para soñar con el inicio de un mercado alcista en Bitcoin las siguientes semanas, que arrastre así al sector de las altcoins al alza y tengamos una etapa de alegría, de bonanza, una etapa positiva, ¿no? Como la que vivimos hace no tanto, desde octubre del 23 hasta marzo del 24, 6 meses subiendo, donde Bitcoin escaló un 200% prácticamente sin descanso. Bueno, pues si eso pasase desde los niveles en los cuales nos encontramos, imaginaos que Bitcoin podría estar en los $170.000 para marzo-abril del 25, algo que parece muy loco, pero repito, no es más que replicar lo que Bitcoin ha hecho hace no tanto. ¿Que los $100.000 parecen que están muy lejos? Pues sí, probablemente parece que están lejos, ¿no? Pero yo creo que están lejos porque en los máximos del ciclo anterior pensábamos que íbamos a alcanzar esta cifra. Realmente una vez que Bitcoin rompa su ATH está a un 37%, prácticamente a tiro de piedra. Y antes de pasar al turrón, debéis saber que en los próximos 2-3 días vais a tener noticias que no os esperáis sobre un proyecto en el que llevo trabajando muy duro durante muchos meses. Es algo que os va a sorprender a muchos, nadie se lo espera, estoy seguro que va a tener una acogida brutal, así que estar atentos los siguientes días en redes sociales porque va a ser una bomba y para los primeros que se muevan van a tener ventajas muy interesantes. No es una criptomoneda, ¿vale? Mucha gente dice cripto, no es un nuevo formato de YouTube, no es un plató de televisión, no es un curso, no es una colaboración con una marca, es algo mucho más grande, es el proyecto de mi vida. Y los que me seguís de hace tiempo, pues sabéis que a mí me gusta hacer las cosas bien y además con los mejores. Atentos porque se vienen cositas, familia. Vamos para allá. Empezamos con la batería de motivos reales, motivos de peso. Hostia, Carlos, ¿por qué eres alcista? Bueno, a nivel técnico, en el último vídeo ya te mostré cuál era mi conteo de ondas más probable y por qué pensaba que faltaba un siguiente impulso que podría llevar a Bitcoin a zona de máximos de ciclo, quizá de cara al segundo semestre del año 2025. Eso ya os lo comenté en el último vídeo. Ahora quiero poneros los fundamentales sobre la mesa para que cuando yo diga pienso que el mercado va a subir, entendáis también por qué lo digo. Dejando de lado la parte de análisis técnico que ya lo cubrimos en el último vídeo, ¿vale? Número 1. Elecciones de Estados Unidos, que a día de hoy faltan tan solo 61 días para que esto tenga lugar. Y fijaos con esta vertical roja el impacto que ha tenido en los 2 ciclos anteriores, es decir, cada 4 años tenemos elecciones en Estados Unidos. Bueno, pues las últimas elecciones fueron en noviembre del año 2020, cuando Bitcoin estaba en estos niveles de precio, justamente atacando los máximos del ciclo anterior antes de un super rally alcista. Y si nos vamos ya al año 2016, las elecciones fueron por estas zonas de aquí, justamente antes del gran superciclo. Bueno, pues ahora mismo estaríamos por estas zonas, podríamos estar lateralizando 1 o 2 meses más. Bueno, daos cuenta que para la segunda mitad del mes de octubre ya empezamos aquí con alzas interesantes y ahora mismo se está empezando a descontar, o como mínimo todos entendemos que es el escenario de mayor probabilidad, que gane Donald Trump las elecciones. Sería el primer presidente pro cripto de toda la historia de Estados Unidos y ya ha dicho que quiere que todos los Bitcoin restantes se minen en territorio estadounidense, así que esto va a ser algo muy positivo y que sin duda alguna tiene un claro impacto en los ciclos de Bitcoin. Número 2, los ciclos de liquidez. Bueno, antes estábamos hablando de las elecciones del año 2016, las elecciones del año 2020 y también, curiosamente, esto coincide con los ciclos de liquidez, pero ¿por qué unas elecciones pueden generar un movimiento alcista en el mercado? Porque, por ejemplo, el Partido Demócrata, el partido de Kamala Harris ahora mismo, no le interesa que los ciudadanos lleguen a las urnas con una sensación de pánico, de miedo, de hostia, la economía se va a derrumbar, los mercados financieros se están colapsando. No, todo lo contrario, le interesa que los ciudadanos lleguen a las urnas con una sensación de bonanza. Por eso probablemente los 2-3 meses siguientes vamos a tener cierta estabilidad en el mercado. Quizá ahora en el corto plazo estamos en el último leñazo a la baja antes de empezar ese movimiento alcista de cara a finales de año que ahora también complementaremos. Pero sin duda alguna los ciclos de liquidez, que es lo que tenéis ahora mismo en pantalla, marca un antes y un después en el recorrido de Bitcoin. Fijaos cómo cada vez que tenemos impulsos importantes en los ciclos de liquidez tenemos los bull runs de Bitcoin y esto es algo que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Bien, pues desde el año 2022 hemos estado laterales en los ciclos de liquidez y ahora hemos generado ya un máximo por encima de toda esta resistencia que podría darle continuidad las siguientes semanas / meses e impulsar así el precio de Bitcoin hacia nuevos máximos, como pienso que sucederá, porque ya llevamos muchos años, bueno, varios años dentro de toda esta estructura, ahora se ha roto y lo normal es que empiece un nuevo superciclo alcista para intentar evitar una recesión en Estados Unidos y en la mayoría de las economías. Creo que esto es el inicio de un gran camino del
liquidez que podría llevar a Bitcoin a niveles de los 150-180 mil dólares de cara al año 2025. Vamos con el paso número 2, y es que a veces se nos olvida que hace unos 143 días ya hemos tenido el halving de Bitcoin, un evento claramente alcista porque reduce la cantidad de nueva oferta que se lanza al mercado a la mitad. Entonces, si la demanda se mantiene, el precio tiende a subir para buscar un nuevo equilibrio entre compradores y vendedores. Es lo que ha pasado siempre en todos los ciclos de Bitcoin, y en este ciclo tenemos una particularidad positiva que veremos a continuación. Pero es interesante ver cómo este ciclo de color verde, que es el momento actual, es el que peor performance desde el día de halving nos está dando. Bueno, lo importante es ver lo más probable que le podría deparar a Bitcoin, y por ende, si Bitcoin tiene este movimiento, ¿qué podrían hacer las altcoins? ¿Podrían estar ahora mismo en zonas de suelos de largo plazo y cuando Bitcoin rompa claramente al alza, salir y emprender movimientos de alt season? Bajo mi punto de vista, sí, pero es que ahora estamos en una etapa de desesperación, de desánimo, de desgana, en una etapa asquerosa. Es que todo el mundo se está cuestionando todo. Hostia, vamos a volver a estos niveles de hace un mes y medio. Nos lo estamos cuestionando todos. Es normal. Es normal, esto siempre ha pasado antes de movimientos alcistas de largo plazo, siempre. Y a veces se nos olvida, pero hace no tanto, Bitcoin estuvo subiendo durante 6 meses un 200%. Hace no tanto, menos de un año que empezó ese movimiento, ¿vale? Bueno, fijaos cómo, por ejemplo, si yo pienso, digo, vale, lo más probable es que le depare un movimiento alcista por la propia naturaleza del halving, ¿verdad? Por el efecto que tiene el halving en Bitcoin, contando con una demanda estable. Bien, pues ¿cuándo podría ser el máximo de ese ciclo? Fijaos que aquí abajo tenemos los días desde el halving. Si yo me vengo aquí, digo, vale, pues mira, un año después del halving, claramente estamos en un escenario muy alcista que nada tiene que ver con la etapa anterior. Bien, pues ¿cuándo suele ver los máximos de ciclo Bitcoin? Entre 500 y 550 días después del evento del halving. Quiere decir esto que para el último trimestre del año 2025, si Bitcoin tiene un comportamiento similar al de los dos ciclos anteriores, podríamos estar viendo los máximos de este movimiento, de este superciclo alcista, que ahora mismo estaríamos a las puertas de iniciarlo. Veremos. Yo confío, por lo que os estoy poniendo sobre la mesa. Luego puede pasar absolutamente de todo. Ahora, hemos dicho que Bitcoin tiende a subir de precio después del halving si la demanda se mantiene. ¿Quién piensa que a estas alturas la demanda ha reducido respecto al día anterior al halving? Yo creo que nadie, ¿no? Yo creo que todo el mundo está viendo cómo los ETFs se están comprando como locos, cómo los fondos de pensiones se están comprando, cómo estados se están comprando, cómo otros países se suman también a los ETF al contado, y la adopción a nivel mundial está explotando. Eso es lo que yo pienso. De hecho, los datos demuestran que lo que estoy diciendo es un hecho. Luego podemos especular con la cantidad de papel que está saliendo por máximos históricos, que es lo que realmente está generando presión bajista, ¿vale? Fijaos, aquí en pantalla tenemos las tenencias, bueno, las acumulaciones que han ido generando los ETF de Bitcoin al contado, solamente los ETF. Y con esto lo que quiero decir es que la demanda no se ha mantenido, la demanda ha aumentado. Por lo tanto, el anterior escenario que os he comentado, en el cual os proponía que quizá de cara a un año vista podríamos estar en niveles de precios superiores porque Bitcoin haya buscado un nuevo equilibrio entre oferta y demanda en niveles de precio aún por descubrir, tiene una mayor validez con la demanda que estamos viendo de los ETF. Pero es que además os quiero decir algo, que no lo tengo preparado ahora, pero bueno, me ha venido a la mente. Eric Balchunas, recientemente, este tío es un auténtico crack sobre los ETF, ha comentado que la venta de Grayscale de los ETF de Ethereum podría estar a punto de agotarse. Y lo más notable de todo es que daos cuenta que los mínimos de abril, ¿verdad? Los mínimos de mayo, del 5 de mayo, fueron con una gran venta de 9.700 Bitcoin en un día. Mínimos antes de un rebote hacia zona de máximos. Luego, si nos vamos, por ejemplo, a los mínimos del mes de agosto, del 5 de agosto, con la gran caída que vimos, también tuvimos una de las mayores ventas de los últimos meses, con 3.700 bitcoins vendidos ese día. Y ahora, el día de ayer, martes, vimos una de las mayores ventas de los últimos meses, con lo cual, esto históricamente quiere decir que probablemente el fondo de este movimiento correctivo en el cual estamos ahora mismo podría estar cerca de finalizar. Pero no perder la perspectiva de esta gráfica, que la traigo para demostraros que la demanda está aumentando en este ciclo post-halving y probablemente tenga su impacto en el precio, como siempre suele suceder a 200 días vista. Ponle para octubre, noviembre quizá de este año 2024, salvo sorpresa, ¿no? Luego podemos poner sobre la mesa, es que si tenemos algún cisne negro, es que si esto, es que si lo otro, bueno, si eso pasa, pues reestructuraremos el análisis, pero bajo mi punto de vista lo más probable es lo que os estoy mostrando. Ahora, sentimiento de mercado. Estamos hablando de movimientos alcistas muy importantes. De darse, deberían partir
de un punto de partida del miedo, de la desesperanza, del pánico, de qué está pasando, que no, qué va a pasar, qué va, de repente se te va para arriba y dices, hostia, que, no, es verdad, claro, es normal, ¿no? Estábamos en una zona de mínimos relativos, antes de un movimiento explosivo al alza, es normal que exista miedo en esos niveles, y es precisamente lo que estamos viendo ahora. Daos cuenta que el naranja es miedo, el rojo es miedo extremo y el amarillo es neutral. Antes del gran rally alcista del 2021, después del halving de Bitcoin, Bitcoin tuvo un pico que lo llevó a esta zona de color azul, que era extrema euforia. Algo similar a lo que ha sucedido con este pico que hemos visto cuando Bitcoin generó máximos por primera vez en toda su historia antes del halving. Bueno, a partir de ahí lo que ha venido es una caída importante, un movimiento, ya os digo, está siendo una carnicería. La gente está desesperada, está siendo liquidada, está vendiendo ya diciendo, mira, cuando rompa máximos históricos ya volveré si vuelvo. Estamos en ese punto, ¿eh? Es un punto perfecto para empezar un movimiento alcista de grado mayor. No va a ser mañana ni pasado, luego ya intentaremos hilar un poquito más fino, pero interesante que esta gráfica nos marca que ahora mismo estamos en el color naranja, que fue justamente el último mínimo, último movimiento de miedo antes del repunte alcista del año 2020-21. Y daos cuenta que por toda esta zona de aquí también estamos hablando de una etapa que estacionalmente era similar a la actual. Septiembre, aproximadamente septiembre fue esta caída que estáis viendo aquí, por lo cual septiembre-octubre estaríamos ya en zona de miedo, como la que estamos ahora mismo. Así que muy interesante el sentimiento de mercado, que además, hablando también de sentimiento de mercado, vamos a irnos a la tasa de financiación del mercado de los futuros perpetuos, que esto nos da una información brutal para todo el que sepa leerla, evidentemente, y lo que nos dice es cuando el operador de futuros, que mueve en gran parte el precio de Bitcoin, está siendo incentivado a operar en largo o en corto, ¿no? Cuando todo el mundo quiere entrar en largo, lo que sucede es que los largos pagan una tasa muy importante para que se posicionen en ventas, incentivar así ese posicionamiento en ventas para ajustar el precio de los futuros al precio de spot. Con lo cual, cuando tenemos valles rojos, el mercado ha capitulado y en este caso se está pagando una tasa importante para que se posicionen en long. Para que no os liéis, básicamente cuando tenemos valles rojos en los futuros hay una predominancia para operar en short. Se interpreta que el movimiento de caída es para seguir cayendo. Por lo tanto, estamos a las puertas de un rebote muy importante porque este mercado ha capitulado. Y justamente en una etapa muy similar a la actual, por estacionalidad y también por periodos, por ciclos de Bitcoin después de halving, vimos una capitulación del mercado de los futuros, una tasa negativa. Algo que ya nos marcó también, por ejemplo, los mínimos de ciclo, también con los mínimos de marzo, los mínimos de agosto y ahora también hemos visto esa tasa negativa. Por lo que a pesar de estar cercanos a máximos históricos, la gente piensa que el mercado va a retroceder mucho más y esta tasa negativa me da una perspectiva alcista de cara al corto y medio plazo. Ahora, vámonos también a apoyar en el análisis técnico, que a pesar de en el último vídeo pues haberlo machacado muchísimo, no podemos dejarlo de lado, porque para mí es uno de los motivos principales por los cuales pienso que Bitcoin va a iniciar un nuevo movimiento alcista de grado mayor en los siguientes 2-3 meses. ¿Quién sabe cuándo? Ojalá sea antes. Daos cuenta que este es el conteo, ya lo estuvimos repasando en el último vídeo, tenemos onda 1, tenemos corrección de onda 2 con esta plana, tenemos movimiento de impulso de onda 3, estamos en la onda 4 y yo aquí, por más vueltas que le dé, no veo un nuevo movimiento, no veo tres ondas alcista, no las veo, ¿no? Entonces, sería raro que desde aquí tuviéramos este tipo de movimientos sin antes un impulso. Ahora, que tú me dices que tenemos un movimiento hacia los 90.000 y a partir de ahí ya perdemos toda esta zona de mínimos, cuidadito, porque aquí sí que vemos claramente tres impulsos alcistas y esto ha podido ser una quinta con fallo. Entonces, no hemos tenido este impulso. Cuando lo veamos, podremos especular con que quizás sí que estamos cerca de los máximos de ciclo, porque cuando se acaben estas 5 ondas, cuando sea que sea, ¿no? Ya lo veremos cuándo, lo normal es que venga un movimiento bajista de grado mayor que veremos dónde deja Bitcoin, pero yo pienso que las correcciones del 50-60%, aun estando los ETFs de por medio, son muy probables, pero sea como fuere, lo que esperaría es que por toda esta zona en la cual nos encontramos, Bitcoin inicie un movimiento alcista, que según hemos visto antes, aproximadamente entre el día 500 y 550 después del halving, suele ver los máximos de ciclo, y eso coincide con esta barra vertical que tengo aquí, este canal de color blanco. Bien, pues si Bitcoin va a buscar la parte alta de este canal conectando el máximo de la onda 3 con el mínimo de la onda 2 y el inicio del movimiento, estaríamos hablando de un Bitcoin en niveles de los 160 a los 220.000 dólares para el último trimestre del 25. Veremos, pero a mí me falta aquí un nuevo movimiento de impulso, por lo tanto pienso que estamos más cerca de una onda impulsiva que de una onda correctiva. Bueno, bajada de tipos de interés. Aquí sí que es importante detenernos un segundo, y es que el día 19 de septiembre, pronto entenderéis por qué me he reído cuando he dicho esta fecha,
tenemos la siguiente bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Entonces, lo interesante es que baje 25 puntos básicos los tipos, que no los baje 50. Si baja 50, el mercado va a empezar a descontar quizá que algo se está rompiendo, que a mí se me está escapando algo y se podría ver cierto pánico, pero a mí no me casa muy bien, teniendo en cuenta que en 61 días tan solo tenemos las elecciones de Estados Unidos y esa bajada de 50 puntos básicos podría generar inestabilidad en los mercados financieros, cosa que no beneficiaría al Partido Demócrata. Así que yo ahora mismo lo que pienso es que se van a bajar 25 puntos básicos y que el mercado va a descontar un soft landing. Bueno, si bajan los tipos de interés, incentivan el crédito. Si incentivan el crédito, mueven el motor de la economía. Si mueven el motor de la economía, la gente suele tener más dinerete. Y eso, llevado al punto final, lo que equivale a un aumento de liquidez global en los mercados. Y esto ya hemos visto en la segunda gráfica qué impacto tenía en Bitcoin. Daos cuenta que la primera bajada, bueno, la bajada de tipos de interés del 2020 sí que es cierto que trajo consigo una caída abrupta, pero es que teníamos algo que ahora mismo no tenemos y no se le espera, y luego lo que generó pues ya es historia, una gran impresión monetaria que acabó derivando en el bull run del 2021. Y ahora lo que esperaría sería lo mismo, una caída de 25 en 25 puntos básicos, por favor que sea eso, si no pues tendremos que reestructurar esto que estamos diciendo ahora para un siguiente movimiento alcista. Vámonos con el número 7, ¿no? Número 9, 8 ya, número 8. Bueno, estacionalidad. Nos hemos parado a pensar en esto, familia. Es importante, ¿no? Los años electorales se mueven de cierta manera. Daos cuenta que para el mes de septiembre, estamos ahora aquí, estamos en todo esto de aquí estamos, es decir, a partir de septiembre aproximadamente inicia un movimiento bajista en el SP500 que culmina de cara a finales del mes de octubre, donde inicia ya el rally navideño, que es el movimiento vertical más importante de todo el año. ¿Vale? Entonces, ahora mismo estamos en esta etapa que estacionalmente suele castigar a los mercados. Septiembre y octubre, a nivel de mercados tradicionales, no suele ser muy positivo, y septiembre en el mercado cripto es el más negativo de todo el año. Por lo tanto, veremos, ¿no? Probablemente a partir de la segunda quincena de octubre sí que tiene sentido plantearse movimientos alcistas importantes, pero aquí hay algo que quiero remarcar, y es esto que os traigo a continuación, que probablemente nadie se haya parado a observar. Aquí tenemos en color azul el comportamiento del SP500, en color naranja el comportamiento de Bitcoin. Tener en cuenta que en color naranja, si tenemos en comportamiento de Bitcoin, el halving tuvo lugar por estas zonas de aquí, ¿vale? Tuvimos el movimiento de caída de septiembre del año 2020 y esta línea vertical finita de color rojo nos recoge justamente el punto en el cual se encuentra ahora mismo el Bitcoin, ¿vale? A nivel estacional, ¿vale? Que es la segunda semana de septiembre. Bueno, pues daos cuenta que después de ese movimiento de caída de inicios de septiembre, ya Bitcoin no tuvo un retroceso que fue a buscar los mínimos anteriores, que en este caso serían los $49.000, sino que a partir de aquí lo que inició es un mercado lateral. Mientras el SP500 corregía, Bitcoin recuperaba cuota de mercado. Fijaos, tirón alcista, corrección del SP500 en color azul, pero Bitcoin ya no miró atrás. De cara a octubre, finales de octubre, inició el superciclo alcista de Bitcoin que le sacó una ventaja brutal al rendimiento del SP500. Ahora mismo, como observáis en pantalla, es todo lo contrario. El SP500 le saca un rendimiento interesante a Bitcoin respecto a los mínimos de octubre del 23. Y el efecto podría ser muy similar al que vimos justamente hace 4 años en una etapa preelectoral, en un nuevo ciclo de aumento de liquidez, en un nuevo ciclo post-halving de Bitcoin, y lo que cabe esperar bajo mi punto de vista es que Bitcoin tenga un mejor comportamiento y recupere el terreno perdido que le ha sacado el SP500. Luego, número 9. Los mineros de Bitcoin empezaron a soltar prenda a partir de finales del año 2023 y hasta hace una semana han estado realizando una de las mayores ventas que se recuerda en los últimos años. Bueno, aquí en estos valles de color verde y rojo tenéis el cambio de posición neta del minero a 30 días. Y en este caso lo que nos dice es que hace 30 días los mineros tenían más o menos balance de Bitcoin que en estos momentos. Si ahora tienen más balance que en los últimos 30 días, tendremos valles verdes. Cuanto mayores valles verdes, mayores acumulaciones, y todo lo contrario con los valles rojos. Pues fijaos que justamente en los mínimos de ciclo, cuando los mineros empezaron a acumular, estábamos ya muy cerquita de salir de toda esta zona de mínimos. Ahora hemos tenido algo bastante similar y por lo menos la presión de venta por parte de los mineros parece que ya se ha agotado. Algo muy positivo. Y para finalizar, y no menos importante, tenemos que hablar del retail, familia, que en estos momentos daos cuenta que aquí tenemos en el buscador de Google Trends la palabra Bitcoin en todo el mundo desde hace unos cuantos años, desde el año 2015. Y ahora mismo, fijaos que estamos en los mínimos de ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de haber visto los ETF de Bitcoin, a pesar de haber visto una adopción brutal, ya han hecho muy buen trabajo, porque esto prácticamente no ha llegado al retail. Vosotros, todos los que estuvisteis en el ciclo anterior, sabéis que cuando estamos en una etapa de FOMO, el retail se entera de todo.
ya hacen porque las notificaciones de investing salgan cada 2x3 en los móviles, ¿no? Y todo esto es... ¿Cómo lo diría? No hay puntadas sin hilo en los mercados. Ahora mismo el inversor retail no está ni se le espera en el corto plazo. ¿Cuándo va a ingresar en el mercado? Pues probablemente de cara a finales de este año, cuando Bitcoin rompa máximos históricos y ya, por lo menos yo y probablemente muchos de vosotros, pasaremos de una etapa de buy and hold, de comprar y mantener, a una etapa de hold. Otros estarán comprando y cuando tengamos que vender en zona de máximos, si es que tenemos ese desarrollo finalmente, pues otros tendrán que estar comprando lo que nosotros estamos vendiendo. Y yo creo que por la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de los últimos años, esperemos nosotros estar vendiendo y otros novatos comprando. Por lo tanto, fijaos que ahora mismo Bitcoin está de hecho en zona de máximos de ciclo. Sin embargo, las búsquedas en Google de la palabra Bitcoin están en los mínimos de ciclo. Esto es algo muy positivo. Y no se te olvide, amigo, suscríbete, dale like al vídeo, comenta qué perspectiva tienes. ¿Vamos a aguantar esta etapa o no vamos a aguantar? Yo voy a estar en primera línea de batalla, tengamos un escenario alcista, un escenario bajista. Aquí voy a seguir intentando aportar la información más interesante del momento. Y en estos momentos me parecía interesante traeros lo que realmente no se nos puede ir de la cabeza, porque es muy fácil realizar ligeras ventas, vender, hostia, es que tengo miedo, es que va a caer más, es que yo quiero comprar los 40, que cada uno haga lo que crea, pero lo que hay por delante pienso que no es negativo y espero haberos podido ayudar con esta serie de batería de razones o motivos. Si es así, ya sabes, apóyame con un super like. Y antes de pasar a la sección de análisis técnico, comentaros que tengo buenas noticias para todos los que os habéis descargado BitGet con mi enlace, porque tenemos una campaña exclusiva para los usuarios de Plan BTC que finaliza el último día de este mes. Por lo tanto, si aún no te has descargado BitGet con mi código, te lo dejaré por aquí, o también lo tendrás en modo link en la descripción de este vídeo, porque vas a poder ganar hasta $50 siguiendo unas simples tareas. Esto es como un airdrop. Por ejemplo, $10 se te desbloquearán una vez que deposites $50 o más en tu cuenta de spot y lo mantengas durante un día. Otros $10 se te desbloquearán cuando consigas un volumen de trading en spot de $100. Y por ejemplo, si te metes ya en futuros, pues vas a poder desbloquear hasta $20. Bueno, unos pasos muy sencillos, y lo único que hay que hacer es entrar en el link que os dejo en la descripción de este vídeo. Cuando le das a mi premio es importante que esté registrado con mi código QR que te dejo por aquí, o con el enlace que tienes en la descripción de este vídeo. Si no, no vas a poder tener acceso a esta promoción. Y a la vez, haciendo esto, si te vas a www.planbtc.club, rellenas este pequeño formulario con tu ID de BitGet, con tu usuario de Telegram y tu correo electrónico, y vas a poder acceder al grupo de Telegram privado de Juntos hasta la Luna, donde suelo compartir casi diariamente eventos importantes, movimientos, lo que espero del mercado. De vez en cuando hago algún vídeo explicando los movimientos de última hora en el mercado y mucho más. Este grupo se llama Juntos hasta la Luna y te espero dentro. Bueno, ahora sí vamos al turrón, porque Bitcoin el día de hoy está teniendo un movimiento muy importante que quizá mucha gente está pasando por alto. Primero, os dejaré por aquí un vídeo, aproximadamente fue el día 23-24 de agosto, donde yo proponía que íbamos a ver un movimiento a la baja en 3 ondas. Bueno, de hecho lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque este claro movimiento en 3 ondas me llevaba a plantearme que quizá estamos dentro de una estructura triangular, en la cual iba a ser una estructura terminal dentro de esa corrección de grado mayor en la cual estamos en Bitcoin desde prácticamente finales de febrero de este mismo año. Entonces, como pauta terminal me casa muy bien, porque esta sería justamente la etapa de letargo, de aburrimiento, de desgana, de desánimo en la cual nos encontramos, la típica antes de explosiones al alza. Por ejemplo, vivimos algo bastante similar por toda esta zona de aquí. Recordaréis que el activo, después de esta caída, después de una lateralización ya muy importante, prácticamente no se movía, una etapa de desgana. También sucedía algo muy similar en toda la zona de mínimos. Fijaos, mucho tiempo por estos niveles de mínimos sin moverse. Pues pienso que este escenario es el de mayor probabilidad, precisamente por eso también, ¿vale? Ahora que todo se adelanta, rompemos al alza toda esta zona de máximos, ahí ya hay que replantearnos otro escenario en el cual vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Pero importante, porque yo pensaba cuando estábamos por estas zonas de máximos que íbamos a ver 3 ondas bajistas, porque el triángulo consta de 5 movimientos de 3 ondas cada uno. Aquí tenemos un movimiento a la baja, aquí tenemos otro. Ahora faltaría por ver este otro, y aún faltaría que Bitcoin retrocediera hacia niveles en torno a los $53.000 aproximadamente, que es donde tengo esta línea roja que pone 1-1, lo cual quiere decir que desde estos máximos es un movimiento a la baja de igual envergadura que la onda A, que sería esta de aquí. Por lo tanto, aquí tendríamos este zigzagueo a la baja, y este sería el punto objetivo para finalizar esta caída, ¿no? Aproximadamente entre los $53.500 y los $52.300 aproximadamente,
Por aquí sería la zona en la cual yo esperaría que este movimiento bajista finalizase, siempre y cuando estemos dentro de un triángulo. A partir de aquí esperaría otros 3 impulsos al alza, que ya fuera a testear este movimiento alcista, esta directriz bajista, y siguiéramos dentro de esta estructura para explotar al alza quizá de cara a principios del mes de octubre. Este es el escenario que yo en mi mente pues tiene más sentido. A nivel fundamental, ya es que no os puedo dar más de lo que os he dado hoy. A nivel técnico, en el vídeo del domingo analizamos diferentes escenarios. Aún así, con el movimiento que hemos visto el día de hoy, porque si nos metemos un poco más en las entrañas, fijaos que, bueno, en el último vídeo comenté que por este rectangulito de color blanco, no sé si os acordaréis, íbamos a ver un movimiento de rebote, y lo tuvimos. Para todos los que operáis futuros, pues es un rebote suficiente como para poner break-even o como para tomar parciales o totales. Pero ahora mismo, si tenemos una recuperación fuerte, bueno, no hace falta que sea así, entendedme, podemos tener retrocesos, nuevas alzas, pero bueno, en fin, que si rompemos estas estructuras de aquí, después de limpiar este mínimo de aquí, ojo, ojo con esto que estoy diciendo, se desbloquea un nuevo escenario alcista, digamos, temprano. Es decir, que no nos llevaría a estar tanto tiempo por estos niveles de precio si es que tenemos esta entrada de momentum. Y lo vamos a comentar ahora aquí en directo, porque fijaos que esto es un análisis que yo hago en mi soledad, pero da la casualidad que ahora mismo acabamos de tener esta limpieza y la entrada de momentum. Entonces, ¿cuál podría ser un escenario alternativo a la figura triangular que tenga sentido, ¿no? Que tenga sentido, no me digas tonterías. Vale, pues recordaréis en el último vídeo que yo estaba proponiendo este escenario, es decir, que estuviéramos ya dentro del movimiento alcista de la onda 5, es decir, dentro del movimiento de onda 1 dentro de la 5, en la cual deberíamos ver 1, 2, ahora 5 ondas para 3, 1, 2, 3, 4, 5, aquí acababa la 3, 4, 5 y aquí acaba la onda 1 de la 5, luego deberíamos ver movimiento colectivo de onda 2 para la 3, que probablemente nos lleve a los máximos de ciclo. Este es el escenario secundario, pero ojo porque coge fuerza otro escenario con esto que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Y lo vamos a hacer aquí todos juntos para que veáis cómo yo hago estas cosas. Fijaos, esto podría ser la onda 2. Es decir, aquí podríamos tener un movimiento de onda 1 y aquí podríamos tener una plana irregular de onda 2 antes de la onda 3. Bueno, claro, en la onda 3 deberíamos ver 5 impulsos dentro de esta onda 3. Pero este movimiento inicial no es la onda 1 y esto es la onda 2 dentro de la 3. Esto podría ser perfectamente un movimiento de onda 1. Vale, aquí tenemos la plana en A, B, C. Ahora podría venir un movimiento de onda 3, onda 4 y onda 5. Claro, este es el escenario, digamos, alcista del corto plazo. Si alguien es alcista, yo te digo, vale, dime tu análisis. No, porque los ETF, porque... Sí, pero dime tu análisis. No, porque los ETF de Bitcoin, porque los futuros, porque... ¿Pero qué análisis tienes? Bueno, pues este es el que debería tener esa persona que defiende un movimiento alcista del corto plazo y que ya no vamos a ir a buscar niveles por debajo de los mínimos del día de hoy. Lo estoy diciendo cuando Bitcoin cotiza por debajo de los $58.000. Si tenemos un impulso que rompe toda esta estructura... Probablemente, bueno, siempre y cuando se rompan los máximos del 25 de agosto, esto que estáis viendo en pantalla es el escenario de mayor probabilidad. De hecho, no sé si lo comenté por la comunidad de Juntos hasta la Luna o lo comenté por aquí, por el canal de YouTube. Recordaréis que yo comenté que esta estructura que estaba generando Bitcoin aquí, esta estructura era muy parecida a esta otra estructura de aquí, el cual, fijaos, movimiento más bien lateral, limpiamos el máximo anterior, limpiamos el mínimo anterior, inicio de movimiento tendencial. Y esta figura, fijaos que se asemeja mucho a toda esta de aquí, ¿vale? Tenemos movimiento bajista lateral, limpieza del máximo anterior, movimiento de caída, limpieza del mínimo anterior, y si ahora tenemos el inicio de ese movimiento tendencial, estamos dentro de la onda 3, dentro de la onda 1 dentro de la 5, que sé que esto es algo complejo, pero estoy preparando algo de Elliott que a todos los que digáis, hostia, me gustaría saber un poquito más sobre Elliott, bueno, pues os va a encantar, ¿vale? Solamente os puedo decir eso. Bueno, pues este ya es el escenario que coge potencia, coge puntuación siempre y cuando se rompan los máximos del 25 de agosto. Hasta entonces, mi escenario de mayor probabilidad es que sigamos dentro de esta estructura triangular. Pero ya os digo que si veo a Bitcoin por encima de los $62.000 o incluso rompiendo esta directriz bajista, el escenario de mayor probabilidad, bajo mi punto de vista, es el que os he comentado antes, ¿vale? En este caso, fijaos que dentro de este canal de FIBO estamos ya, o hemos testeado con los mínimos del día de hoy, esta estructura grisácea, que es la que genera los mínimos dentro de esta estructura antes de un impulso hacia zona de máximos.
Y muy buena perspectiva, la verdad es que desde los mínimos del día de hoy estamos teniendo un rebote muy importante. Ethereum, yo ya comenté prácticamente la segunda semana de agosto que después de esta caída tan abrupta, lo que suele hacer es consolidar unos 30-60 días por estos niveles de precio. Por eso pienso que Ethereum no va a romper los 2800 hasta finales del mes de septiembre. Ojalá me equivoque y sea antes, pero pienso que podría estar haciendo el tonto aún lo que resta del mes de septiembre. Si pasamos a Solana, recordaréis que estuvimos hablando de la zona de compra que aún no había testeado. Lo que esperaría es un nuevo movimiento bajista que le llevase hasta zona, bueno, pues a partir de aquí sí que tiene sentido buscar compras. Ahora, ¿cuáles serían las compras? Para que os hagáis una idea de cómo yo interpreto el trading también. Fijaos, que dentro... Estoy hablando ahora de compras en futuros, daos cuenta, fijaos, este máximo para mí no ha roto el máximo anterior porque ha sido una limpieza y este mínimo ha sido una limpieza también de los mínimos anteriores. Entonces, lo que me gustaría ver es cómo claramente me rompe toda esta estructura y en el siguiente movimiento correctivo, ahí sí, entrar... viendo evidentemente un quiebre bajista, alcista, para buscar un nuevo movimiento de impulso que probablemente me lleve a tomar toda esta liquidez que ha quedado acumulada en Solana por niveles de los 150. Este sería un escenario al cual yo le estaría haciendo seguimiento. Recordaréis también la criptomoneda de TON que hace ya algunos días comenté que íbamos a ir a limpiar los mínimos de toda esta estructura e íbamos a encajarnos dentro de este cuadradito de color verde, el cual estamos el día de hoy. Por ahora sí que hemos llegado a esa zona, pero no hemos visto una entrada de momentum, por lo tanto yo no entro al toque, sino lo que ahora... evidentemente, ¿no? Si hablamos de construcción de posición de cara a largo plazo, tiene mucho sentido realizarla, sin ser consejo de inversión por estos niveles, ¿no? Pero ahora lo que me gustaría ver es cómo claramente se rompe la estructura decreciente. Es decir, una vez que rompa en TON este máximo, niveles de los 4.9... si eso sucede, en el siguiente movimiento correctivo, ahí sí que voy a estar interesado en comprar. No ahora, porque de momento no ha roto la estructura bajista, ¿vale? Por lo tanto, buena perspectiva del mercado cripto desde los mínimos del día de hoy. Veremos cómo finaliza. Otra que también le hemos hilado bastante bien, Tao. Recordaréis que os estaba comentando que probablemente generaría esta plana extendida. Esto lo puse ya en algunos vídeos. Puse este rectangulito de color verde y aquí debería finalizar este movimiento correctivo para iniciar un nuevo movimiento alcista. Y aquí se ve incluso más claro lo que os quiero decir, ¿vale? Daos cuenta que este movimiento es muy parecido al que podría estar dándose en estos momentos en Bitcoin. De 5 ondas, ¿qué sería? Aquí tenemos un movimiento de onda 1. ¿Vale? Aquí tenemos esta corrección en plana irregular que me limpia el máximo anterior, me limpia el mínimo anterior, corrección de onda 2. Ahora podría venir la onda 3, 4 para 5... y ahora pues habría que hacer otro conteo, ¿no? Para ver en qué punto estamos de grado mayor, pero en Bitcoin esto sería la onda 1 de la 5. Ahora, dentro de esta onda 3 deberíamos ver 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poquito lo que yo esperaría de romper en Tao toda esta zona de máximos y en Bitcoin también esos niveles que hemos comentado anteriormente. Otro activo que tiene ganas es Flux. Recordaréis que yo es uno de los primeros activos que acumulé y aquí yo creo que todos vemos el tipo de estructura que se está generando. Claro, evidentemente hasta que no se rompa esta zona de techos no se activa, pero aquí tenemos un hombro, cabeza a hombro, que de romperse probablemente lleve a Flux a niveles por encima del dólar, cosa que desde estas zonas estamos hablando de casi un 100% de revalorización. Así que muy atentos porque la ruptura de nivel del 0.73 podría activar este hombro, cabeza, hombro invertido y proyectar el activo hacia niveles del dólar. Y si nos vamos a Saucer, sigue por ahora consolidando estos niveles. La verdad, si nosotros hacemos una lectura más profunda, podríamos tener quizá algún movimiento bajista adicional, pero me da la sensación que estamos ya en la fase terminal dentro de esta corrección antes de un nuevo movimiento de impulso. Y generando una lectura de grado mayor en Saucer, si todo esto, fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, esto es la 1, ahora estamos en la 2, que esto sería un W en forma de zigzag, X, que sería este triángulo, Y, que podría ser esto también un zigzag, en la cual podría profundizar un poquito más, y ahora vendría un movimiento de onda 3, lo que yo tengo que hacer es coger los mínimos de este movimiento de onda 3 y proyectar el ratio de oro, que está en el 1.618 de Fibo de la onda 1, cosa que sería un Saucer en los $6. Hostia, mira, si eso pasa, familia, yo creo que pago yo la fiesta, la pago yo, ¿vale? Para que nos entendamos. Bueno, ahora si pasamos a ver el DXY, recordaréis que yo ya os estuve comentando que después de limpiar el mínimo de la semana del 26 de diciembre, lo que esperaría es movimiento impulsivo, entrada de momentum alcista, que es lo que estamos viendo. Entonces, hasta que no perdamos los mínimos de la pasada semana es posible que tengamos cierta presión bajista en la renta variable. Cuando perdamos los mínimos de la pasada semana pienso que va a iniciar el bull run, porque esto es algo que ya ha pasado en tantas otras ocasiones. El inicio del bull run ha sido cuando el DXY ha perdido niveles importantes. Si pasamos al RSP500, ya os dije que probablemente estaríamos por estos niveles alguna que otra semana, no con un movimiento alcista de tanta potencia. Incluso podríamos profundizar un poquito más en las caídas hacia los 170, pero bueno, la salida de esta estructura a mí
me resulta bastante clara y esto podría ser perfectamente un 1 para 2 y bueno, veremos el movimiento correctivo donde finaliza, pero la perspectiva es muy buena porque el cierre de vela semanal no hace falta que os diga cómo ha sido. En la parte alta de la vela con una limpieza de la vela mensual, en los mínimos de la vela mensual anterior, una perspectiva muy alcista que como mínimo da a pensar en continuaciones del cierre de la vela anterior. Ahora, si nos vamos ya directamente al Nasdaq 100, en este caso, recordaréis que yo os estuve comentando hace algunos días que íbamos a ir a testear la parte baja de este rango. Por aquí os dije, podemos tener algún impulso adicional para testear este vacío, nos quedamos muy cerquita, pero bueno, llegamos más o menos por esas zonas y a partir de ahí lo que esperaba era una corrección hacia estas zonas. Ya estamos aquí, podríamos tener caídas adicionales, las podríamos tener, incluso podríamos profundizar y salirnos de este rango y generar uno no tan vertical, pero en este caso lo que os traigo es esto de aquí. Esta etapa de aquí, que es muy parecida a esta otra que se está generando aquí, fue justamente cuando Bitcoin empezó su bull run de cara a finales del mes de octubre. Así que atención, porque podríamos estar dentro de una pauta plana, también dentro de una figura triangular o dentro de una corrección de grado mayor en el Nasdaq para venir el último movimiento alcista, pero probablemente Bitcoin, el sector de las criptomonedas, se desmarque antes, porque los activos más especulativos probablemente salgan al alza de una manera prematura, comparándolo con las correcciones de los índices tradicionales. Así que amigos, nos vemos en un siguiente vídeo ya el próximo domingo y espero que paséis un feliz cierre de semana. Atentos a las redes sociales que se vienen cositas. Mañana tendréis algo, el viernes también, el domingo en mi vídeo tendréis algo bastante potente y a partir de ahí especularemos porque veréis que va a ser una auténtica bomba. Chao familia.